Vamos a comenzar. Muy bien. Entonces, damos pie. Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a este webinario de la Facultad de Teología. Agradecemos su presencia con nosotros y les presento a continuación también la agenda de este día. Trataremos de ser un poco concisos con el tiempo. Tendremos una invocación al Espíritu a cargo de nuestro hermano Mario Racancoj. Palabras de bienvenida, de apertura del decano Fray Daniel, una breve presentación a cargo de Geraldina y la ponencia, por supuesto, de Juan José Tamayo, un amigo de la facultad, para luego pasar a las preguntas a cargo de los moderadores Marlene y el hermano Julio César. Por último, un agradecimiento y un cierre a cargo de su servidor. Entonces, bienvenidos, bienvenidas. Les invitamos a estar virtualmente juntos a pesar de esta situación de pandemia y de crisis sanitaria. Damos entonces paso a la invocación al Espíritu, ¿verdad? A cargo de nuestro hermano Mario Racanco. Muy buenos días a cada uno de ustedes, compañeros, compañeras. Igualmente, muy buenos días o buenas noches, no sé, allá en España para Juan José Tamayo. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes y en este momento pues vamos a pedir la invocación del Espíritu del Señor y lo voy a hacer desde nuestra cosmovisión maya y paso a lo siguiente. Sakarik ahau ukush kaj ukush uleu. Buenos días, mi Señor. Buenos días, corazón del cielo, corazón de la tierra, creador y formador de lo que se ve y de lo que no alcanzamos a ver. Nahuales, dueños y protectores de la salida del sol, de las alas del viento, del silencio de la noche, del reposo del aire y la fertilidad de la madre tierra. Guardianes, defensores de la vida abundante y de la vida digna. Padre y madre, corazón del cielo, corazón de la tierra. Bendiga nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestros nuevos paradigmas por un mundo renovado en la justicia, en la armonía y equilibrio de toda su creación. Que nuestro corazón descanse confiado en su amor y justicia, como el perfume de su flor, como el agua en su claridad en la oscuridad de la noche. Aleje nuestros temores y la desesperanza que emergen entre las sombras y llene de claridad y fortaleza nuestro espíritu de lucha, de creatividad y esperanza por un mundo mejor. Corazón del cielo, corazón de la tierra, que las huellas de nuestros pies no las borren los vientos, que el camino que nos lleva hacia el nuevo amanecer sea fuego y luz en los sueños que usted ha puesto en cada uno de nosotros y nosotras, y sea tarea que asumimos con el corazón y nuestras manos a diario. Corazón del cielo, corazón de la tierra, tráiganos la paz, la dulzura, el ingenio y la bendición en esta jornada que iniciamos en esta mañana. Bajo la protección entonces del Señor, de su dulzura, de su acompañamiento,
iniciamos entonces este caminar como facultad. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Mario Arcancó, por este momento de inicio de invocación al Espíritu. Tenemos a continuación las palabras del decano de la facultad, Fray Daniel Rodríguez Blanco. Gracias, Edwin. Tengo el gusto de ofrecer la más fraterna de las bienvenidas a cada uno de ustedes, docentes de la Facultad de Teología de nuestra universidad, no solo del campus central, sino también están nuestros docentes de el ICRE, también de campus de Quetzaltenango. Hay varios compañeros, compañeras de Quetzaltenango en esta sala virtual. Y encuentros como este nos hace sentir que somos una comunidad académica que se toma el tiempo para la reflexión y la formación teológica. Quisiera también aprovechar este espacio para expresar en nombre de toda la Facultad de Teología y de los que estamos en este encuentro nuestras sinceras condolencias a la compañera y hermana de camino Marlene Ruppenthal, coordinadora académica de la Facultad de Teología en Quetzaltenango, quien en estos días ha perdido a alguno de sus seres queridos, incluyendo a su mamá allá en Brasil, su tierra natal. Así que Marlene, te acompañamos en el sentimiento y desde nuestra solidaridad cristianas ofrecemos una plegaria por ti y toda tu familia. Creo que reúno la voz de todos los que te conocemos. De igual forma me es grato ofrecerle una vez más la bienvenida a un compañero y acompañante del camino de la Facultad de Teología, el teólogo Juan José Tamayo, quien poco a poco ha ido formando parte de nuestro proyecto y ahora se concretiza con esta ponencia, con este tema, Nuevos Horizontes para otro paradigma teológico. Así que, como decimos cuando vamos a comer o cuando terminamos de comer, buen provecho, que este encuentro nos aproveche para nuestro saber teológico y también para nuestra praxis cristiana. Así que bienvenidos a todas y Juan José, un gusto tenerte una vez más con nosotros, ahora virtual. Seguimos soñando que para el próximo año te tengamos presencialmente. Ojalá y las condiciones sean las mejores para que nos volvamos a encontrar en esta Guatemala que sigue esperando vacunas contra el COVID. Gracias. Muchas gracias, Fray Daniel, por sus palabras. Pasamos en este momentito, entonces, a conocer un poco el CV o la presentación oficial de nuestro ponente invitado, Juan José Tamayo Acosta, a cargo de Geraldina Céspedes. Bienvenida, Geraldina. No sé si se encontrará Geraldina. Vamos a ver, parece que estaba conectadita por ahí. Muy bien, buenos días. Se nos olvida que hay que encender, ¿verdad? El micrófono. Pues buenos días, buenas tardes para Juan José Tamayo Acosta. De verdad que me da muchísima alegría presentar a alguien, un gran colega, ¿verdad? Con quien hemos caminado y compartido muchos momentos. Digo que me ha tocado como la suerte de presentar a Juanjo y yo voy a hacer una presentación corta para un teólogo de una larguísima trayectoria y que comienzo diciéndoles que es alguien que tiene más libros escritos que años de vida. Eso se lo escuché decir también en Puebla y a Juanjo hace unos 3, 4 años. Y creo que es una gran riqueza, una gran alegría. Te agradecemos en nombre de todas, de todos en la Facultad de Teología. Pues para contarles solo algunas cosas, porque lo que queremos hoy es nutrirnos también de toda tu sabiduría, de todo tu caminar, de toda tu también la producción teológica que nos va a dar hoy un condensado, ¿verdad? Interesante. Pues Juanjo
nació, Juan, como le decimos cariñosamente, ¿verdad? Nació en Palencia, España, y vive en España. Es laico, casado con la también teóloga Margarita Pintos. Juanjo tiene una grandísima trayectoria de una formación muy amplia, muy profunda. Decirles que estudió Ciencias Sociales en el Instituto León XIII de Madrid y que es doctor en Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca y también doctor en Filosofía y Letras por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido profesor en muchísimos centros de estudio, solamente voy a mencionar algunos, pero en la Universidad Pontificia de Comillas, Universidad Pontificia de Salamanca, y desde el 2002 al 2017 ha sido el director de la famosa Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones Ignacio Ellacuría de la Universidad Carlos III de Madrid. Y ahora estás, ¿verdad, Juanjo, de profesor emérito, pero trabajando muchísimo porque sigue impartiendo clases ahora como profesor invitado de la Cátedra Política y Religión de esa misma Universidad Carlos III de Madrid. También es profesor invitado de numerosas universidades y centros de estudios en América Latina, en África, Estados Unidos y, por supuesto, en Europa. Es cofundador, miembro del Comité Científico e Investigador del Instituto Universitario de Estudios de Género de la Universidad Carlos III y con mucha alegría les digo que que pertenece al Comité Internacional del Foro Mundial Teología y Liberación, que es donde nos hemos conocido compartiendo muchos años, y también es cofundador y el actual secretario general de la Asociación Española de Teólogos y Teólogas, Juan 23, que como ustedes saben organizan esos famosos congresos anuales y que este año pues ya por ahí está anunciado el tema que ojalá nos podamos también sumar. ¿Qué decirles? Que Juan José Tamayo Acosta es uno de los principales cultivadores y representantes de la teología de la liberación en Europa y con mucha vinculación con nosotros en América Latina. Sus libros y sus estudios sobre distintos temas son textos de referencia para nosotros, para estudiantes y docentes, y también son objetos hoy día de muchísimas investigaciones. Es investigador en proyectos sobre sociología de la religión, filosofía de la religión, diversidad cultural y religiosa, violencia contra las mujeres, teología de las religiones, Islam, teología decolonial, las teologías del sur, teología feminista, masculinidades sagradas e inferiorización de las mujeres, etcétera. Es mucho lo que tendríamos que decir. También decir que por su trayectoria ha recibido muchos reconocimientos, condecoraciones, por ejemplo, el Premio Internacional de la República de Túnez para los estudios árabes islámicos por su libro sobre el Islam, también el Premio Islam y Convivencia, que fue en la primera feria musulmana en España en el 2010, el premio de la Fundación Siglo Futuro por su compromiso ético y la medalla de la Liga Española Pro Derechos Humanos en el centenario de la constitución de esa Liga Española Pro Derechos Humanos. Y bueno, muchísimos otros reconocimientos por su trabajo intelectual, por su aporte al avance de una teología comprometida, de una teología en diálogo con las religiones. Ya les he dicho que tiene muchísimos libros, es decir, más libros que años, entonces son más de 70 libros. Muchos de ellos están traducidos a varios idiomas, a italiano, portugués, francés, polaco, alemán. Solamente voy a citar algunos de los libros que están ligados al tema de hoy. Por ejemplo, el libro Nuevo Paradigma Teológico, Teologías del Sur, El Giro Decolonizador, La Teología de la Liberación en el Nuevo Escenario Político y Religioso, Otra Teología es Posible, Pluralismo Religioso, Interculturalidad y Feminismo, solo por citar algunos.
Juan José, te agradecemos muchísimo que te hayas tomado también este tiempo para compartir de tu gran sabiduría con nosotras, con nosotros. Gracias por estar aquí, gracias a los compañeros, compañeras aquí. Y pues sin más, les dejo con Juan José, que nos va a hablar del tema Nuevos Horizontes para otro paradigma teológico. Pues muchísimas gracias y adelante. Somos todas y todos oídos. Juanjo. Juan José, yo creo que no tienes activado el micrófono. Son olvidos que no precisamente freudianos, sino por falta de experiencia y de práctica. Bueno, que muy buenos días tengáis todas y todos los que estáis en América Latina, que sé que hay varios países y varios centros teológicos que están siguiendo esta exposición. Y buenas tardes para las personas que siguen la conferencia y este evento desde España. Y quiero comenzar esta conferencia con 3 palabras. La primera es satisfacción, por encontrarme de nuevo en la Universidad Rafael Landívar, que ya una vez que estoy jubilado, pues empiezo a considerarla como mi segunda casa académica. Y también la satisfacción por compartir esta reflexión que espero sea coral con todas y todos ustedes, docentes y estudiantes de distintas facultades, grados y escuelas. Me ha encantado que estén presentes docentes y estudiantes de distintas tendencias académicas y de diferentes disciplinas y especialidades. ¿Por qué? Pues porque yo creo que es la forma como la teología puede salir de ese rostro o de ese círculo cerrado más eclesiástico y abrirse al campo del diálogo con otras disciplinas y enriquecernos mutuamente. Y al mismo tiempo también pues tengo que decir que la satisfacción responde a ese recuerdo tan grato de encuentros anteriores y mutuamente enriquecedores. La segunda palabra es de gratitud por invitarme a esta conferencia y una gratitud que quiero personalizar en algunos amigos y amigas, sin por supuesto excluir a todas aquellas personas que estamos participando en esta sesión, ¿no? En primer lugar, al decano, amigo y colega, Daniel Rodríguez Blanco, con quien mantuve pues, una relación muy cordial durante 3 o 4 días muy intensos el año 2019, camino del 30 aniversario del asesinato de Yacurí hacia El Salvador. Igualmente, también, claro, me ha impresionado sobremanera el comienzo de este evento con la exposición de la cosmovisión maya de Ricardo Recanjo. Es un nombre, un apellido que me cuesta pronunciar, Mario Recanjo, ¿no? Me ha entusiasmado, me parece que es un ejemplo claro de esta interoracionalidad, ¿no? De esta interespiritualidad e intersapiencialidad. Y lo mismo, mi agradecimiento a Edwin Martínez, que es con el que he mantenido esta relación más cercana durante todos estos días, en mi caso hacia la 1 de la madrugada y en el caso de Edwin pues en plena tarde a las 5 de la tarde, ¿no? Y bueno, pues conocen perfectamente el trabajo que realiza Edwin como coordinador académico del profesorado de teología en Quetzaltenango. Igualmente quiero recordar, aunque no le veo, pero seguramente está entre nosotros y no puedo controlar todas las fotos, a Herbert Álvarez, a quien conocí el año 2017
en aquel encuentro de Puebla de Los Ángeles, de Amerindia, y con el que he mantenido pues, una relación muy estrecha. Y finalmente, y no por ser la última a quien agradezco, es menos importante, sino que tiene un protagonismo y una visibilidad, como indicaba al principio, por mucho que queramos ocultarla, ella siempre saca la cabeza, una cabeza muy bien organizada, a Geraldina Céspedes. Fíjense que Geraldina Céspedes y yo somos amigos desde la época en que ella trabajaba la tesis doctoral en la Universidad Pontificia de Comillas, ¿no? Creo recordar que vivíamos además relativamente cerca y nos encontrábamos no con frecuencia, pero sí en encuentros pues muy gratos siempre, en los que yo, por supuesto, aprendía y algo le podía aportar en la defensa o en la elaboración de su tesis, ¿no? Y luego nos hemos encontrado en varios eventos con Amerindia, concretamente en México, pero también en otros muchos lugares, ¿no? Y bueno, pues un agradecimiento muy especial por la generosa y cordial presentación que ha hecho de mí. Después de esta presentación, lo único que puedo hacer es defraudarles a ustedes. Intentaré, por ser fiel a la presentación que ha hecho, pues conseguir estar al mismo nivel. Y la tercera palabra es de felicitación. Felicitación por haber elegido este tema, que es todo un desafío. Nuevos horizontes para otro paradigma teológico posible. ¿Y por qué me parece que es importante que hayan elegido ustedes ese tema? Porque expresa, primero, no complacencia ni autosatisfacción con el propio trabajo, sino más bien insatisfacción. Cuando pensamos en algo nuevo, pues es porque acaso estamos dando respuestas del pasado a preguntas del presente, ¿no? Y eso yo creo que es un defecto muy común y muy propio de nosotros y nosotras los teólogos y las teólogas, más de los teólogos varones que las teólogas, todo hay que decir. En segundo lugar, ¿qué expresa esta elección? Pues una actitud de búsqueda, de interrogación, ¿no? Y de responder a las preguntas que nos plantea el momento presente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nos ha pasado a todas y a todos. Cuando nos sabíamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Y yo creo que ese es el gran desafío que tenemos ahora. Y la tercera expresión de la elección de este título, pues es la propuesta de alternativas. Es decir, no quedarnos instalados cómoda o incómodamente en nuestro trabajo cotidiano, que a veces pues lo hacemos de una manera rutinaria, sino ver cuáles son las alternativas que nos permiten no solo mantener el trabajo, que ya es importante, sino también abrir nuevos horizontes. El itinerario que voy a seguir, para que lo tengan bien presente desde el comienzo, va a ser el siguiente. Primero, voy a leer 3 textos de 2 teólogos y una teóloga extraordinariamente creativos del siglo XX. Uno es teólogo de la tradición evangélica, Karl Barth, otro es teólogo de la tradición católica, Johann Baptist Metz, y otra teóloga alemana de la tradición de la teología política, Dorothea Schelle. Y después de la lectura de estos textos, que creo que constituyen el más importante desafío para nuestro trabajo, pues plantearé el tema de los nuevos sujetos teológicos, que son condición necesaria y previa para poder hablar luego de los nuevos paradigmas. En segundo lugar, propondré cuáles son esos desafíos que a mí, que son al menos para mí, y creo que para todas y todos ustedes también, que nos llevan a repensar teológicamente
los grandes temas de las religiones y en concreto del cristianismo y de ver cuáles son los nuevos horizontes. Me adelantaba a Edwin que no sé si me va a dar tiempo para exponer estos tres grandes temas porque, bueno, pues son muy extensos, me gusta desarrollarlos con tranquilidad y sin ningún agobio, sin mirar al reloj. Bueno, miraría al reloj a la hora en que ustedes tengan que cenar, no sea que les deje sin cena, ¿no? Y por eso, pues llegaremos hasta donde lleguemos y Edwin muy generosamente ha dicho que como estamos en el comienzo de un proceso formativo, pues que podemos desarrollar lo que quedare para en otra sesión. Si a ustedes les parece bien, pues este sería el itinerario que voy a seguir hasta donde lleguemos hoy y para dar paso pues, a las preguntas, a las intervenciones que crean oportunas. El primer texto que les voy a leer pertenece, como les digo, a Calvart, quizás el teólogo más importante de la primera mitad del siglo XX dentro de la teología evangélica en un sentido amplio. Claro, tengan en cuenta que Calvart era teólogo y al mismo tiempo pastor y predicador. Y siempre recordaré un texto, una referencia de una biografía suya cuando decía que el predicador y lo mismo el teólogo, no hablaba de manera de teólogos y teólogas, yo diría el teólogo y la teóloga, tienen que predicar y hacer teología con el periódico en la mano izquierda y con la Biblia en la mano derecha. Él, en contra de lo que pueda parecer, un teólogo sistemático, un teólogo dogmático, fue un militante de una organización que se llamó el socialismo religioso. Pero además es que creó la conocida como Iglesia Confesante, que fue la que resistió y se enfrentó con el nazismo. A esa iglesia perteneció también, como bien saben, Dietrich Bonhoeffer, que pagó pues, ese comportamiento de confrontación con el nazismo con su propia vida, ya que fue ejecutado 15 días antes de ser librado del campo de Flossenbürg en una actitud orante de verdadero encuentro con el Dios Padre y Madre. El texto dice así: el trabajo teológico se distingue de los otros y en eso podría ser ejemplar para toda tarea del espíritu por el hecho de que aquel que quiere realizarlo no puede llegar a él descansado, desde unas cuestiones ya solucionadas, desde unos resultados ya seguros. No puede continuar el edificio sobre unos fundamentos que ya han sido colocados. No puede vivir de unos réditos de un capital acumulado ayer, sino que se ve obligado cada día y cada hora a volver a empezar por el principio. Y la palabra principio la subraya. Si la teología no quiere precipitarse en la arterioesclerosis, yo diría que en el caso de no pocos teólogos católicos, la enfermedad es más bien la tortícolis, de tanto mirar al Vaticano y de someterse a su obediencia. Él dice, si la teología no quiere precipitarse en la arterioesclerosis, yo digo en la tortícolis, en el aburrimiento ergotista, su trabajo de ningún modo puede ser rutinario, no puede realizarlo en función de un automatismo. Yo, ¿saben lo que hice con este texto cuando lo leí? Ya avanzada mi docencia teológica. Lo imprimí, lo amplié y lo coloqué en la pared de mi despacho para tenerlo siempre presente. El segundo texto
que les voy a leer y que tiene mucho que ver y fundamenta el tema de esta conferencia o de esta sesión, pertenece a Johann Baptist Metz, el padre, podríamos decir, de esta corriente teológica tan fecunda y tan enriquecedora que es la teología política. No la vieja teología política, sino la nueva teología política, que lo que hace es recuperar y descubrir la dimensión política emancipatoria de la teología, sin por ello reclamar ninguna legitimidad o legitimación del poder político, sino todo lo contrario. Él tiene un libro que está publicado en castellano en la editorial Herder en el año 2017, por tanto relativamente reciente, 2 años antes de su fallecimiento, que se titula Por una mística de ojos abiertos cuando irrumpe la espiritualidad. Y el texto dice lo siguiente: la teología es particularmente buscadora, hipotéticamente experimental, y sin embargo no es arbitraria, pues se propone captar esas nuevas experiencias como actualizaciones de la memoria arriesgadamente liberadora de Jesucristo. La teología se ve obligada al experimento. Fíjense ustedes qué palabra, que es lo más contrapuesto a esa teología que yo estudié en un seminario provinciano del norte de España, finales de la década de los 60, ¿no? En un seminario se llamaba Seminario Conciliar de San José. Y cuando yo digo que estudié en un seminario conciliar, la gente me dice, qué suerte has tenido, Juanjo, porque claro, ese seminario conciliar, digo, no se equivoquen ustedes, se llamaba Seminario Conciliar no por el Concilio Vaticano II, sino por el Concilio de Trento, que es diferente. Yo recuerdo todavía, permítanme este paréntesis para amenizar un poco la exposición, recuerdo todavía que el primer día que inicié yo mis estudios de teología, a través de una asignatura que era Introducción a la Teología, le pregunté al profesor, don Ángel, así se llamaba, ¿qué es la teología? Denos una definición para luego pues, ir desarrollando cada uno de los elementos de esa definición. Y entonces me recordó la definición que diera de teología el William Temple, un arzobispo de Westminster, que fue invitado por Juan XXIII al Concilio Vaticano II, y en una rueda de prensa, al terminar el concilio, bueno, informó de lo que había sido el concilio y dijo, pues miren, a diferencia de otros concilios, este fue llevado a cabo por grandes teólogos. Y es verdad, yo creo que la prueba de que el protagonismo y la autoría de ese concilio fueron los teólogos son esos documentos, esas declaraciones y esas constituciones, ¿no? Entonces un periodista que estaba en la sala de prensa le dice, oiga, señor arzobispo, ¿y qué es un teólogo? Y él, con un cierto sentido de humor británico, o con todo el sentido de humor británico, dice, un teólogo es una persona muy sensata y sesuda, que pasa toda una vida encerrada entre libros, intentando dar respuestas precisas y exactísimas a preguntas que nadie se plantea. Caramba, pues fíjense esa definición, pero no consideraba que era negativa mi profesor esa definición, sino que creía que como nos movíamos en el horizonte de la razón pura y en el ámbito de la metafísica, pues cualquier pregunta de la vida cotidiana era totalmente irrelevante, ¿no? Y entonces él dice, la teología, dice Metz, se ve obligada al experimento, a practicar la recherche du temps, la búsqueda del tiempo, dice, pero no para adaptarla al tiempo de manera exitosa, ni para someterse a él de manera no conceptualizada, sino para poner sobre el tapete
experiencias auténticamente nuevas. Fíjense, este texto, que ya digo, está escrito hace 4 o 5 años, poco antes de fallecer. Y el tercer texto es todavía mucho más exigente y es mucho más crítico con los teólogos, sobre todo, que trabajamos constantemente con esta categoría o esta realidad o este gran tema que es Dios. Es un texto que he tomado de una teóloga evangélica alemana, Dorothea Sölle, en un libro muy pequeño pero delicioso que se titula Reflexiones sobre Dios. Lo leí en la traducción castellana, editado por Herder, y es de 1996. El texto dice lo siguiente, y ahí sí que va al corazón mismo de la teología y es totalmente interpelante. Dice así: ¿por qué los seres humanos adoran a un Dios cuya cualidad más importante es el poder, cuyo interés es la sumisión, cuyo miedo es la igualdad de derechos? Un ser a quien se dirige la palabra llamándole Señor solemnemente, más aún para quien el poder por sí solo no es suficiente y los teólogos tienen que asignarle la omnipotencia. ¿Por qué vamos a adorar y amar a un ser que no sobrepasa el nivel moral de la cultura actual determinada por varones, sino que además la desestabiliza? Creo que con estos 3 textos ya tendríamos suficiente para iniciar un diálogo, pero claro, para que vean que yo he preparado la conferencia y no me he limitado pues a leer textos de otros autores, de una autora, pues le voy a responder a ese desafío que nos plantean los textos. Entonces, lo primero que quiero decir es que estos textos nos invitan a hacer teología en actitud de búsqueda y tanteo, y no de seguridades, por lo demás hoy imposibles, ¿no? Una teología más interrogativa que afirmativa, más imaginativa y creativa, que no se limite a repetir los modelos del pasado. Y a partir de aquí plantearía el primer marco o el primer ámbito de esta nueva teología, que serían los nuevos sujetos teológicos. Nuevos sujetos teológicos que por lo demás no son sujetos que están en la sacristía, que están en el culto, que se encuentran en las aulas de teología, ¿no? Sino que son los nuevos sujetos sociales de transformación. ¿Y eso por qué? Porque yo creo que tenemos que romper el estereotipo de un sujeto supuestamente universal. Sujeto de la teología que yo al menos estudié es ese sujeto llamado universal, pero que en realidad es un sujeto local, propio de la cultura de ese momento, cultura generalmente occidental, cultura europea. Es un sujeto parcial y excluyente. Y ese sujeto es un varón blanco, occidental, heterosexual, propietario, ilustrado. Vendría a ser la figura que recoge Elizabeth Schürrer-Fiorenza en esa reformulación del patriarcado. Ella habla del quiriarcado. ¿Por qué? Porque dice que el patriarcado está conformado en torno a un determinado modelo de masculinidad hegemónica. Y en este caso, la masculinidad hegemónica se caracteriza por estos rasgos que anteriormente que acabo de indicarles. Y además me parece que es una reformulación del patriarcado mucho más rigurosa, al menos tal y como se vive en Occidente por ese patriarcado hegemónico. Claro, todavía peor
que el patriarcado hegemónico es el patriarcado que se basa en las masculinidades sagradas, ¿no?, que dicen representar a Dios en cuanto varón, como ha sido representado, ¿no? Entonces yo creo que este estereotipo lo que ha hecho ha sido identificar este tipo de sujeto como lo normal, como lo natural, y además ha sido elevado a la categoría de lo sagrado. En este momento, paréntesis, estoy trabajando en un proyecto sobre masculinidades sagradas que se basa en 3 pilares: dioses varones, masculinidades sagradas, inferioridad hasta la violencia contra las mujeres. Y claro, fíjense lo que esto supone, ¿no? Este sujeto masculino, con las características anteriormente indicadas, pues representaría como algo querido por la voluntad divina, ¿no? Y se consideraría inmutable y válido y normativo para todo tiempo y lugar. Y lo más grave, este sujeto con estas características se convierte en el referente de lo humano. O sea, no es ya un varón que se diferencia de las mujeres, no es ya una persona creyente masculina, sino que es el referente de lo humano y el referente de la experiencia religiosa. Por eso, yo creo que a la hora de hablar de nuevos sujetos, pues esta teología tiene que desnormalizar lo que ha sido tenido por normal, desnaturalizar lo que se ha considerado como natural, desdivinizar y desacralizar lo que se ha entendido, considerado como divino, ¿no? Y por tanto, yo creo que es necesario priorizar los nuevos sujetos que dan lugar a los nuevos discursos teológicos. ¿Y cuáles son esos sujetos? Pues les voy a enumerar, no sé si incluso me sale un decálogo, que es una forma también pedagógica de presentar el tema. El primer sujeto, nuevo sujeto de emancipación y un sujeto que tiene que ocupar el centro de la teología cristiana son los seres humanos empobrecidos y los pueblos oprimidos, ¿no? Que estarían representados por esa categoría que ha creado Boaventura de Sousa Santos muy acertadamente, que es el sur global. Es decir, ese sujeto, el nuevo sujeto, son estos pueblos oprimidos por los distintos sistemas de dominación y esos seres humanos empobrecidos por el neoliberalismo, y son los que conforman lo que él llama el sur global, que es la metáfora que él utiliza para referirse a aquellos pueblos, a aquellos grupos, a aquellas comunidades que están sometidos a los diferentes tipos de dominación. El segundo de los grandes sujetos que tiene que contemplar esta nueva teología, este nuevo paradigma, son las mujeres. Las mujeres silenciadas, cuidado, no silenciosas, porque la voz de las mujeres ha sido una voz muy presente en la historia del cristianismo, pero más bien ha sido una voz silenciada, ¿no? Entonces, las mujeres múltiplemente oprimidas y marginadas por razones de género, pero en el sur global por razones de etnia, de cultura, de religión, de identidad afectivo-sexual, de clase social. Luego, otro cuarto sujeto, que es ahora mismo un sujeto emergente ya desde hace mucho tiempo,
que desarrolló, por ejemplo, en toda América Latina, fue quien desarrolló la primera teología contrahegemónica, pues son los pueblos originarios, ¿no? Como sujetos de su propia historia y seguramente los primeros ecologistas. Igualmente las comunidades negras en busca de sus raíces culturales y de manera muy especial en este momento habría que considerar sujetos emergentes las nuevas identidades sexuales, ¿no? Identidades sexuales que no tienen por qué estar sometidas a la heteronormatividad y a la binariedad sexual, ¿no? El siguiente sujeto es el pluriverso religioso, espiritual y cultural. Es decir, no me gusta hablar de universo, porque universo significa, tiende a la uniformidad. Más bien, creo que hay que fomentar y reforzar y reconocer la pluridiversidad, pluriversidad cultural, étnica, religiosa, incluso la biodiversidad. El siguiente sujeto, que es el que ha estado presente desde el principio, pero siempre bloqueado o silenciado, es el sujeto tierra, ¿no? El sujeto tierra sometido a explotación por mor del modelo de desarrollo científico-técnico de la modernidad, pero hoy reconocido como sujeto, ¿no? Como sujeto de dignidad y de derechos. Y fíjense que el sujeto tierra, el sujeto naturaleza, ya fue reconocido como sujeto teológico por Pablo de Tarso. Recordarán aquel texto de los Romanos 8, 19, 25, me parece, en el que habla de la tierra, de la naturaleza que sufre con dolores de parto, esperando su liberación. Lo mismo, otro sujeto ausente, bueno, ausente relativamente, ¿no? Pero ausente al menos de manera explícita es la política, ¿no? La política excluida de la teología por la supuesta suciedad, por la supuesta neutralidad de la teología, y hoy pues creo que ha sido incorporada como una de las dimensiones fundamentales e irrenunciables del discurso teológico. Igualmente, el nuevo sujeto que creo que debe incorporarse, y ya de hecho se ha incorporado en la teología de la liberación, pues desde el comienzo, es la economía, ¿no? Bueno, pues, ¿por qué ha sido excluida la economía del ámbito de la teología? Porque ha sido considerada pues algo propio de los mercaderes, ¿no? Y sin embargo, hoy es incorporada como un elemento fundamental de la existencia humana en defensa de la vida. Y hay una teología que se desarrolla en América Latina, que es la teología económica de la liberación. Y luego hay otra serie de sujetos que no pueden ser excluidos de la teología, por ejemplo, las personas migrantes, refugiadas y desplazadas, y no porque quieran hacer turismo, todo lo contrario, ¿no? Han sido desplazadas o han tenido que abandonar su propia tierra, han tenido que refugiarse en otros ámbitos donde no han contado con una acogida especialmente cordial, pues por las hambres, en muchos casos, por las guerras, incluso el nuevo migrante o los nuevos migrantes y refugiados es también por el cambio climático. Por lo mismo, y yo creo que no se atiende suficientemente en nuestra teología de la liberación a este sujeto, son las personas que llamamos equivocadamente discapacitadas, ¿no?
son las personas con otras capacidades que reclaman cuidado, reinserción y protagonismo también. Y finalmente, los pueblos colonizados y neocolonizados que luchan por liberarse del poder colonial imperial y que constituyen pues, la base de estas teologías que llamamos decoloniales. Seguramente hay otros muchos sujetos que van a aparecer en el diálogo. Lo único que he hecho ha sido referencia a los que creo que pueden ser más significativos, pero que ciertamente no agotan a los sujetos que hay que recuperar para elaborar una nueva teología. El segundo aspecto que quiero tratar es el de los desafíos, es decir, los desafíos a los que tienen que responder las religiones y las teologías si quieren ser históricamente significativas, ¿no? Porque claro, ni las religiones ni las teologías son aerolitos caídos del cielo, ¿no? No son fenómenos intemporales ni realidades ahistóricas. Son construcciones humanas, son fenómenos sociales y culturales que surgen en un determinado momento histórico como respuesta a los planteados en cada época y en la búsqueda de sentido, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo, como indicaba al principio, que las religiones y sus correspondientes teologías tienden a dar respuestas del pasado a preguntas del presente, sin ser conscientes de que ya no sabíamos las respuestas a las preguntas del catecismo, pero claro, ya superado ese género literario catequético, que es un género que desemboca derechamente en el fundamentalismo, pues se nos van a plantear nuevas preguntas, ¿no? Y claro, si estas teologías quieren tener relevancia histórica e intervenir en los procesos socioculturales de la humanidad con un mensaje ético liberador, pues tienen que estar atentas a esas nuevas preguntas y a esos desafíos, ¿no? ¿Y cuáles serían, a mi modo de ver, esos grandes desafíos a los que tenemos que estar muy atentos para poder aportar algo que sea históricamente significativo? Pues lo resumo en los siguientes, haciendo una especie de síntesis sin mucho desarrollo. El primer gran desafío, y además lo hago de manera dialéctica, ¿no? Destacando el elemento negativo del desafío y el elemento positivo o la alternativa. El primer desafío, pues es la pobreza estructural y la creciente desigualdad. Miren que se habla del estado del bienestar y del bien común, pero yo creo que en muchos casos se trata de dos expresiones puramente retóricas que no tienen verificación empírica. Y por eso esas desigualdades crecientes, esa pobreza estructural, constituyen lo que decía Ignacio Ellacuría, el mal común. Es una expresión que me llamó sobremanera la atención porque él, que hacía una teología histórica y nada ideologizada ni nada idealista, pues ponía como punto de partida y como primera piedra de esa teología de los pueblos crucificados el mal común, porque él hablaba de que esas desigualdades y esa pobreza estructural la estaban sufriendo las mayorías populares y por tanto el mal que afectaba comúnmente a las mayorías populares. Y luego, claro, ¿a qué da lugar ese mal común? Pues
al estado de malestar, frente a ese estado de bienestar con el que se nos llena la boca en Occidente, pues resulta que el estado de bienestar occidental se ha producido gracias a la generación del estado de malestar en el sur global. Pero, como digo, cada desafío tiene su momento positivo, su respuesta alternativa, ¿no? Y en este caso, la respuesta a la pobreza estructural y a la creciente desigualdad son los movimientos de lucha contra la pobreza, ¿no? El segundo gran desafío, pues, es la crisis y el letargo de la democracia. Este modelo político, pues hoy está amenazado más que nunca, ¿no? ¿Por qué? Porque está sometida a la dictadura de los mercados. Y cualquier modelo de democracia sometido a esa dictadura tiene mucha más debilidad que esos sistemas de dominación que pueden eliminarla, ¿no? Es decir, que en este momento la democracia está asediada por sistemas de dominación mucho más poderosos que la propia democracia, ¿no? ¿Y cuál es la deriva actual, por ejemplo, del neoliberalismo? Pues desembocar en el ultraneoliberalismo, que no necesita ya la democracia para conseguir mayor acumulación de bienes. La democracia para el neoliberalismo es un obstáculo para la consecución de sus intereses, ¿no? Por eso me referiré luego a lo que llama Boaventura de Sousa Santos el fascismo social en situaciones de debilitamiento de la democracia. Pero también la respuesta a la debilidad y a la crisis democrática generada pues, por todos estos sistemas. Claro, piensen que la democracia está asediada por el capitalismo, pero también por el colonialismo, por el patriarcado, por los fundamentalismos de distinto tipo, etcétera, etcétera. La respuesta, como digo, está en esos movimientos de despertar de la democracia participativa. Uno de los ejemplos, que creo que conocen bien, tuvo lugar hace 10 años por estas fechas. Exactamente el punto de partida fue el 15 de mayo, el 15M, que fue el movimiento de los indignados, cuya reivindicación era una expresión de 3 palabras: democracia real, ya. Claro, ¿por qué? Pues porque la democracia estaba sometida a unos políticos que no representaban a la ciudadanía y a unos banqueros que buscaban todas las formas para eliminarla, ¿no? Y ese movimiento del 11M, del 15M, de los indignados, tristemente, pues se ha vaciado de buena parte de sus reivindicaciones y en este momento pues creo que estamos en una situación de orfandad. Y hay que buscar otros movimientos que continúen esas reivindicaciones y esas luchas, ¿no? Y yo me encuentro en este momento más que uno, que es el verdadero continuador del movimiento de los indignados, que es el movimiento feminista, que tiene las mismas características del movimiento de los indignados. Y en ese sentido, pues yo creo que hay que fomentar todos estos movimientos y organizaciones que contribuyan a un despertar de la democracia participativa y no puramente representativa. Y lo expresa muy bien, de nuevo le cito por tercera vez a Boaventura, cuando habla de democratizar la democracia. O, dicho de otra manera, revolucionar la democracia, democratizar la revolución.
Por eso no podemos quedarnos con los brazos cruzados ante estas agresiones de que está siendo objeto y, bueno, y la teología también tiene mucho que aportar. El tercer desafío más importante es el de la globalización, con las dos vertientes, las dos orientaciones, ¿no? La globalización neoliberal excluyente y la globalización contrahegemónica, ¿no? Y lo mismo que la globalización neoliberal excluyente es defendida desde esos encuentros de los globalizadores en Davos, esa especie de montaña sagrada, donde el dios de los globalistas revela las nuevas tablas de la ley del consenso de Washington, pues hay también otra serie de movimientos que defienden una globalización alternativa o una globalización contrahegemónica. Y piensen que estos movimientos están representados por el Foro Social Mundial y los diferentes foros sociales locales. Yo vengo participando en los mismos desde el año 2005, que fue el cuarto Foro Social Mundial, el quinto Foro Social Mundial celebrado en Porto Alegre, y ahí es donde creamos el Foro Mundial de Teología y Liberación. Fíjense, por tanto, qué engarce se puede establecer entre la teología y los foros sociales. ¿Y qué hacemos en esos foros? Porque los celebramos en las mismas fechas que el Foro Social Mundial, con la misma temática, pero desde una perspectiva de aporte teológico, de aporte liberador, desde determinadas herencias igualitarias y socializadoras de las religiones. El cuarto gran desafío, pues, es la pervivencia del patriarcado en alianza con otros sistemas de dominación. Piensen que el patriarcado no va por libre, sino que tiene apoyos que a su vez también apoya el patriarcado, pues como son los movimientos o los sistemas de dominación que les he indicado anteriormente, ¿no? El patriarcado y el neoliberalismo, el patriarcado y los fundamentalismos, una de cuyas características es el sometimiento y la discriminación de las mujeres, el patriarcado y el colonialismo, que somete a las mujeres colonizadas a una múltiple o a una cuádruple o quíntuple dominación, y en ese sentido, pues claro, creo que la vinculación más fuerte del patriarcado es con el neoliberalismo. Hay un libro que no sé si conocen, pero lo recomiendo y no tengo participación en derechos de autor, que se llama El neoliberalismo sexual, de una filósofa feminista española, Ana de Miguel, que refleja perfectamente esta idea, ¿no?, de la alianza entre el patriarcado y el neoliberalismo, que empobrece a las mujeres y al mismo tiempo las somete a los dictámenes de este modelo económico, ¿no? Y lo mismo las discriminaciones de género que desembocan en violencia contra las mujeres, en feminicidios. Pero también, como digo, la otra parte de este desafío, pues son las alternativas que proponen los diferentes feminismos. Hasta hace muy poco tiempo, pues el referente del feminismo era el occidental, pero yo creo que ahora existen otros feminismos con nombres diferentes, feminismos
periféricos, feminismos dentro del sur global, que intentan responder a esas situaciones. El quinto gran desafío al que no puede renunciar una teología históricamente significativa es la depredación de la naturaleza, que si en el caso de la destrucción de las religiones originarias se podría llamar pues religioncidio, en este caso se podría hablar de ecocidio, ¿no? Y este es generado, como indicaba anteriormente, por el modelo de desarrollo científico-técnico de la modernidad europea. Y la respuesta pues es precisamente el despertar de la conciencia ecológica que da lugar a un nuevo paradigma, ¿no? Que es el que yo llamo el paradigma holístico eco-humano. El sexto gran desafío, el armamentismo, el terrorismo global y su alternativa de la construcción de una cultura de paz. Y fíjense que en este desafío la teología ha respondido con un tipo de discurso religioso que es el de la teología de la guerra justa. Fíjense ustedes qué contradicción, con todas las dirigentes religiosos, con todos sus mensajes pacificadores, y sin embargo yo creo que no ha existido prácticamente más que de manera pues muy lateral o de manera incluso heterodoxa una teología de la paz. Lo que ha existido ha sido una teología de la guerra justa, ¿no? Otro gran desafío, pues el choque de civilizaciones, ¿no? En la modalidad más destructiva, que es la modalidad de Huntington, ¿no? Recuerdan perfectamente la teoría de Huntington de que los conflictos en el futuro de la humanidad no se van a producir por diferencias ideológicas, no se van a producir por diferencias territoriales, tampoco por diferencias entre las clases sociales. Él dice, las clases sociales no existen. Huntington-Dixit, ¿no? No se va a producir por diferentes modelos económicos, ¿no? Porque ya está establecido el modelo neoliberal, el más extendido en el mundo. Y entonces los conflictos, ¿por qué se van a producir? Pues por enfrentamientos entre civilizaciones y por choques y guerras entre religiones, ¿no? Y en el libro de Choque de Civilizaciones representa de una manera totalmente falaz y con una capacidad destructiva extraordinaria el enfrentamiento entre las dos religiones mayoritarias hoy en el mundo. El Islam, con 1.500 millones de seguidores y seguidoras, y el cristianismo con 2.100 millones, ¿no? Entonces él dice, claro, la más violenta de todas las religiones monoteístas es el Islam, pero además está perfectamente pertrechado, mientras que el cristianismo está en una situación de crisis y por tanto en ese choque y en ese enfrentamiento va a perder el cristianismo y por eso tiene que aliarse con la civilización occidental. Y ahí es donde, como saben, va a responder este gran teólogo alemán, suizo-alemán, recientemente fallecido, parece que el 6 de abril, Hans Küng, con el proyecto de ética mundial y su propuesta de que no habrá paz en el mundo sin la paz entre las religiones. Es decir, las religiones, que sí es verdad, han sido fuente de conflicto, pero pueden tornarse también cauces e instrumentos de paz, ¿no? Y en ese sentido,
pues yo creo que hay que destacar todo ese trabajo de un diálogo simétrico entre las diferentes cosmovisiones. El siguiente desafío, este me parece que es muy grave y lo estamos padeciendo en este momento, es la proliferación y el fortalecimiento del fascismo social. Y ahora creo que ya estamos inmersos en un claro fascismo político, ¿no? Pero ¿cuándo se produce el reforzamiento del fascismo social? Cuando se debilitan los procesos democráticos. Y por eso es necesario salvar y defender la democracia para protegerse de ese fascismo social al que y en esa alianza del fascismo social con los movimientos religiosos integristas. Luego, el noveno desafío es el imperialismo cultural, que desemboca en otra palabra creada por Boaventura muy acertadamente, que es el epistemicidio. El imperialismo cultural arrasa, es como una especie de huracán que elimina y destruye todas las culturas, todas las sabidurías, todas las espiritualidades, todas las religiones que buscan otro mundo posible construido sobre bases igualitarias, solidarias y sobre el respeto a las diferentes identidades. Y claro, la respuesta yo creo que es ese intento de reconstrucción cultural alternativo. El siguiente desafío, que es terriblemente preocupante, es el de la mercantilización de la vida. Leí hace muchos años el libro este espectacular y que abre horizontes nuevos de Habermas, Teoría de la acción comunicativa, y de él he tomado precisamente esta idea, ¿no?, de la mercantilización de la vida, la cosificación del ser humano, y la respuesta que hay que dar es la desmercantilización de las relaciones humanas y con la naturaleza. Y llegamos así a otro de los desafíos que nos afecta muy directamente, que son los fundamentalismos religiosos que desembocan en deicidios, ¿no? El fundamentalismo religiosos que en este momento son más peligrosos todavía. ¿Por qué? Porque estamos en una nueva etapa de esos fundamentalismos que yo llamo el Cristo neofascismo. Fíjense que hasta hace muy poco tiempo no estábamos preocupados especialmente por la extrema derecha en el Parlamento español. En estos 44 años de democracia, pues el fascismo apenas tuvo un representante en el Congreso de los Diputados, y sin embargo en este momento la extrema derecha cuenta con 52 diputados en el Congreso Nacional, una representación muy importante en asambleas regionales, incluso gobernando en alguna de estas asambleas, ¿no? Bueno, pues la extrema derecha política, que está consiguiendo unos avances extraordinarios, está haciendo una alianza con los movimientos religiosos integristas. En el caso concreto del cristianismo, movimientos evangélicos fundamentalistas y movimientos integristas católicos, ¿no? Y ese es precisamente el fenómeno que yo llamo el Cristo neofascismo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es una alianza que dice además defender valores cristianos cuando lo que defiende son valores excluyentes, porque en fin, no sé qué valor cristiano puede ser calificar al feminismo
como un nuevo diablo de nuestro tiempo, ¿no? O perseguir el matrimonio igualitario, oponerse a la interrupción voluntaria del embarazo de una manera sin ningún tipo de análisis riguroso de en qué situación se produce esta decisión. Es decir, que nos encontramos con una alianza que es, de alguna manera, una nueva elaboración del teísmo político. Y yo creo que el epicentro del Cristo neofascismo se encuentra en Brasil, pero también está muy presente en otros muchos países de América Latina y avanzando mucho en Europa. Y finalmente termino con solamente enumerando otros 3 o 4 que son la cultura de los derechos humanos y su sistemática transgresión. Porque claro, la cultura de los derechos humanos se defiende de una manera abstracta y a través de declaraciones solemnes, ¿no? Pero claro, se transgrede sistemáticamente los derechos humanos de aquellas personas a quienes se les niega, ¿sí? Y en ese sentido, pues creo que hay que seguir trabajando por la defensa de los derechos humanos, como hay muchas organizaciones, pero no de manera retórica y abstracta. Fíjense que una de las organizaciones que tiene la función de defender los derechos humanos es la ONU, ¿no? Y sin embargo, pues la ONU ha facilitado golpes de Estado, ha guardado silencio y se ha cruzado de brazos ante dictaduras extraordinariamente largas. Luego estarían las migraciones y su doble respuesta. De una parte la xenofobia y el racismo y de otra parte la hospitalidad y la acogida. En el ámbito más estrictamente cognitivo, pues tendríamos que hablar de lo que llama Boaventura de Sousa Santos de nuevo, la injusticia cognitiva global, que consiste en el desprecio de todos aquellos saberes, conocimientos y sabidurías que pertenecen a los pueblos originarios y que se consideran irrelevantes, superados, trasnochados, y se quiere imponer sobre ellos otro modelo de saber y de conocer, que es el científico técnico de la modernidad, según el cual conocer es dominar, conocer es controlar y poder. Y finalmente estaría el tema del colonialismo y del neocolonialismo, que no han desaparecido ni mucho menos, si bien funcionan de manera más sutil, ¿no? Y yo creo que la respuesta se está dando de una manera, yo creo, muy eficaz por parte de los movimientos descolonizadores y de las teorías postcoloniales y decoloniales. En fin, que yo creo que, claro, no he entrado directamente en el tema de los nuevos horizontes, pero creo que merecía la pena que para hablar de los nuevos horizontes hiciéramos una especie de tour d'horizon para que esos nuevos horizontes no se queden en el ámbito puramente abstracto, sino que respondan a estos nuevos desafíos. Claro, hay un desafío que es formulado de distintas maneras, pero que creo que en el fondo es uno de los más graves, que se corresponderían con el primero de las desigualdades
y de la pobreza estructural, ¿no? Que es lo que llama el Papa Francisco la población sobrante. Ese texto, esa encíclica de la alegría del Evangelio, que publicó muy pronto, inmediatamente después de ser elegido Papa, pues habla precisamente de la población sobrante, de esa población que ni siquiera es contemplada o considerada como población, porque ya está excluida totalmente del ámbito y de la estructura de la configuración social. O ese mismo fenómeno es el que llama aquí en Mbembe la necropolítica. La necropolítica es esa forma de organizar la sociedad en la que se reconoce el derecho a vivir a una mayoría y la muerte para todas aquellas personas que forman parte de esa población sobrante. Por eso, pues claro, respondiendo a William Temple con aquella definición de teólogo, pues creo que habría que optar más bien... Perdón. Sí, no sé si estaban diciendo algo. Edwin. Sí, pero ya apagamos el micrófono. Adelante, por favor. No, adelante ustedes ya, porque yo aquí termino mi intervención, ya que pues recuerdo que cuando era estudiante dividíamos a los profesores en 4 tipos, ¿no? Hay profesores que dicen todo lo que saben, hay profesores que dicen más de lo que saben, hay profesores que dicen menos de lo que saben y hay profesores que no saben lo que dicen. Y como yo quiero reservarme algo para el diálogo y para otra hipotética reunión, pues no me gustaría que me colocaran o me tipificaran dentro del 4º grupo. Así que aquí termino mi intervención y les agradezco el interés. He observado por las caras que ninguna ha cerrado los ojos. Bueno, si hubieran cerrado ustedes los ojos durante mi exposición, hubiera estado encantado, porque pensaría no que estaban durmiendo por el aburrimiento, sino que estaban meditando sobre lo que yo estaba diciendo. Y una meditación con los ojos cerrados pues suele ser mucho más enriquecedora que los ojos abiertos como platos. Así que muchas gracias y ahora tienen ustedes la palabra. No necesariamente tiene que ser pim pam pum, pregunta o respuesta, sino sus propias reflexiones y análisis. Muchas gracias, José Tamayo. Qué gusto realmente. No, yo creo que seguiríamos escuchándolo y meditando al mismo tiempo, pero con los ojos abiertos, porque el mundo nos necesita de ojos muy abiertos, ¿eh? Entonces, soy Marlene y pasaríamos ahora con Julio a una parte importante del diálogo que no queremos ser muy concisos para seguir escuchándolo. Y viendo el chat, Vitalino de Quetzaltenango nos dice que se vale de Yacuría cuando dice que si los pobres son destinatarios privilegiados del reinado de Dios, los migrantes que están dentro de este mismo grupo por ser también un lugar teológico, ¿no? Y sigue afirmando que el signo de los tiempos que promete, tiene iglesias y religiones hacia ellos, no solo en sentido espiritual, sino también material. Entonces, como que apela al todo. Geraldina en el chat también nos comenta que la mercantilización, ¿no?, como fenómeno del cual la iglesia no se escapa, ¿no? Y el gran desafío que hoy día el Papa Francisco nos lanza. José Chapetón también nos hace un aporte. Son aportes más que todo. Yo creo que la primera pregunta que viene ahora
es de José Chapetón, con el desafío de la pobreza estructural creciente, desigualdad, que estamos aportando a la sociedad para la solución del problema y no quedar solo en el papel. Entonces, la pregunta se centra más en esto, cómo operativizar todo esto ante un sistema neoliberal. Sí, no sé si hay un par de preguntas más, las comentamos todas o contesto estas ahorita Es que con la edad me va fallando un poco la memoria, ¿no? Y no puedo escuchar y escribir tantas preguntas. Y si me permiten, como ha sido casi una hora o más de exposición, pues se me ha secado la boca, se me ha secado la lengua y necesitaría ir a buscar pues algo líquido, no precisamente etílico, se lo digo, solamente voy a buscar un vaso de agua, ¿no? Porque creo que lo etílico ahora me podría perjudicar. ¿Me permiten un momento? Le damos todo el permiso. Mientras tanto, creo que podemos ir comentando inclusive algunos aspectos del chat. Julio. Marlene, solo para indicar que también se les ha puesto en el chat, por favor, un link para que puedan ingresar. Queremos ver también el tema de la asistencia y la evaluación. Entonces, por favor, ahí en el chat se le ha puesto un link para que por favor ingresemos, dejemos también nuestro nombre y nuestra valoración de este evento para mientras Juan José se integra. Gracias. Muy bien, gracias Edwin. Ahí ya todos podemos tener acceso, ¿verdad?, a esta evaluación para comentar sobre esta primera experiencia de encuentro con los docentes, ¿verdad?, de las sedes de la universidad. Pero Juan José, bueno, tal vez aparte de lo que ya comentaba Marlene, ¿verdad?, hay una pregunta que nos hace Fidel. Perdone un momento, pero sí, tenía 2 o 3 preguntas, ¿no? ¿O eran simples observaciones? Una de ellas tenemos como, bueno, algunas son observaciones que haciendo uso inclusive de Yacuría, que afirma que el migrante también es para nosotros, yo creo que para el mundo, no solo para América Latina, debe estar en ese contexto del nuevo paradigma teológico y es un gran desafío, ¿no? Y el siguiente que habla Geraldina es no solo la mercantilización de la persona o todo más, pero la mercantilización también pregunta propiamente que nos deja José Chapetón es ¿qué estamos aportando a la sociedad, ¿no? Como solución a esta dinámica, al problema, y no solamente quedar en la dimensión teórica? Él habla en quedar solo en papel, ¿no? Entonces, esta sería tal vez un primer bloque y podríamos después pasar a un segundo bloque. Sí, con mucho gusto intento aportar, porque yo ratifico lo que ustedes han dicho. Bueno, quiero que vean que estoy tomando agua y no otro tipo de bebida etílica que podría situarme en un estado no tan lúcido como hasta ahora. Bueno, empezando por la pregunta o por la reflexión de Geraldina, ciertamente, el problema de la mercantilización no es solo de que se mercantilice la vida humana o a los seres humanos en el ámbito de la economía neoliberal, sino que se mercantiliza lo sagrado. Y esa yo creo que es una de las mayores perversiones, ¿no? Se están cometiendo constantemente dentro
de la Iglesia cristiana católica, que es la que más conozco y la que más he padecido, se están cometiendo constantemente actos simoníacos. ¿Por qué? Pues porque se pone precio a lo sagrado, ¿no? Y el ejemplo más claro pues, es la mercantilización de los sacramentos, ¿no? Con esa idea de la eficacia salvadora de los sacramentos y por tanto esa eficacia salvadora tiene un precio, ¿no? Entonces para mí es la mayor perversión del ámbito de lo sagrado, del misterio, de lo divino, de la trascendencia. O sea, mercantilizar todas estas dimensiones de la religión y de la espiritualidad me parece que es uno de los mayores atentados, ¿no? Por tanto, porque el neoliberalismo opera en el ámbito económico, pero es que la mercantilización de lo sagrado opera en un ámbito que no tiene ninguna dimensión mercantil, porque si hay una característica, un elemento que define la experiencia religiosa y la espiritualidad es la gratuidad. Es decir, en realidad, la religión no tiene componente mercantil, sino que y la espiritualidad es una experiencia personal y comunitaria, directa, de comunicación y de relación con el mundo de lo sagrado, de lo divino, del misterio no venal. Mientras que la venalidad es una constante dentro de la Iglesia cristiana. Por ejemplo, en España las diócesis han inmatriculado, es decir, puesto a su nombre 45.000 edificios y que la han convertido, que no le pertenecen y que la han convertido pues, en una de las grandes empresas inmobiliarias, sino la más grande. Y claro, eso es algo que es contrario a la llamada de Jesús: no podéis servir a dos señores, a Dios y al dinero. Precisamente este va a ser el tema del Congreso de Teología que haremos este año online, ¿no? El neoliberalismo mata, no podéis servir a dos señores, ¿no? Por eso, totalmente de acuerdo que lo primero que tenemos que hacer es desmercantilizar lo sagrado tal y como lo está haciendo la Iglesia católica hoy de una manera pues yo creo totalmente descarada y aliada con el neoliberalismo. Es decir, lo mismo que hace el neoliberalismo en el ámbito económico, hacen las religiones y la Iglesia católica en concreto en su espacio y en su esfera religiosa. Por tanto, totalmente de acuerdo, ¿no? Hay que desmercantilizar el cristianismo para darle ese carácter socializador. La segunda pregunta era los migrantes. Los migrantes, claro, en este caso concreto de la migración y de los migrantes como sacramentos de Dios, y como sujetos que tienen una especial preferencia y una prioridad en el ámbito de la opción por las personas y los pueblos oprimidos y excluidos. Claro, tenemos además toda una tradición dentro de la Biblia hebrea y de la Biblia cristiana de la preferencia de las personas migrantes dentro del proyecto de liberación del cristianismo, ¿no? Fíjense, por ejemplo, toda la tradición del Éxodo, después toda la tradición de la vida de Jesús, migrante desde su nacimiento, y
migrante y haciendo recorridos, desplazándose de un lugar a otro, como una persona itinerante y además huyendo siempre de las amenazas de que son objeto por el poder. En este momento yo creo que si Ignacio Ellacuría hablaba de los pueblos crucificados y de las mayorías populares oprimidas, creo que en este momento se referiría de manera especial a las personas, a los pueblos, a los grupos sociales migrantes. Y luego, cómo me parece que la pregunta era cómo cambiar o mutar esta orientación del neoliberalismo con esa acumulación y esa desapropiación. Bueno, lo primero que hace el neoliberalismo, juntamente con la apropiación de los bienes de otras personas y el empobrecimiento, es matar la esperanza. La gran capacidad que tiene el neoliberalismo es decir, las cosas son como son y no pueden ser de otra manera, y la estructura social es tal y como existe y por tanto no se puede mutar, no se puede transformar. Y yo creo que la primera respuesta que hay que dar es el cambio del estilo de vida, porque con frecuencia proclamamos determinados derechos y determinadas opciones de vida, pero luego las contradecimos con nuestra manera de vivir. Y creo que ahí está el punto de partida, ¿no? Cambiar nuestro estilo de vida primero y segundo, incorporarnos a todos esos colectivos y movimientos que trabajan por otro mundo posible, ¿no? Y no vale decir, como se dice con frecuencia acá en Occidente, acá en Europa y de manera especial en España, si todo funciona perfectamente, si las diferencias se están superando de manera gradual y muy eficazmente, por tanto ya no hay nada que hacer. Cuando se dice que no hay nada que hacer es porque está todo por hacer. Entonces, junto a un estilo de vida totalmente ecológico, solidario, compartitivo, tiene que llevarse a cabo también una incorporación y una presencia en todos estos movimientos sociales, ecológicos, feministas, pacifistas, igualitarios, que realmente están moviendo la historia hacia la liberación. Muy bien, muchas gracias, Juan José, por iluminarnos, por tus respuestas. Y tenemos todavía un par de preguntas más, ¿verdad? Vamos a hacer otra ronda así, algo corta, aunque estamos un poquito pasaditos de tiempo. Y la primera es, pregunta ahí si esto de las demandas, las desobediencias que está pasando ahorita en la iglesia, en una parte de la iglesia alemana, pueden considerarse como expresiones de estos nuevos sujetos y desafíos. Esta situación que se está viviendo ahorita en una parte de la iglesia alemana. Y otra pregunta, bueno, hay dos parecidas que van en esta misma línea, es que se tiene la impresión que la teología ha perdido espacios, fuerza y relevancia en el siglo XXI. ¿Verdad? Que perdió fuerza, uno habla de un poquito de la muerte, ¿verdad? Está experimentando un poco la muerte de la teología dogmática frente a este nuevo paradigma. Esas dos, y bueno, hay un par más ahí, pero tal vez una última puede ser, pregunta ahí que qué opinión le merece el próximo sínodo de las mujeres para el 2022 en Roma respecto a provocar algunos cambios hacia la situación de subordinación de las mujeres dentro de la estructura eclesial. ¿Verdad? No sé si podríamos, todavía hay unas preguntas más ahí, pero tal vez por cuestión de tiempo podríamos quedarnos con estas tres, ¿verdad? Para ir un poco ahí cerrando esta segunda ronda de preguntas. Sí. Muchas gracias por las tres preguntas.
a las que respondo aforísticamente para no pararnos de tiempo, ¿no? Yo creo que la palabra desobediencia, desde el punto de vista del comportamiento, se corresponde con la palabra heterodoxia desde el punto de vista del pensamiento, ¿no? Y a mí me parece que en este momento en el que teníamos muchas expectativas sobre la reforma interna de la Iglesia y están siendo frustradas, pues claro, todos estos movimientos de desobediencia, y fíjense que es además una desobediencia ante un papa que tiene la iniciativa desde el primer momento de la reforma de la Iglesia, pero ciertamente poco se ha avanzado en ello. Entonces, yo valoro muy positivamente la desobediencia de los obispos, de los sacerdotes y de las comunidades alemanas en el tema pues, tampoco me parece que sea muy revolucionario, ¿no? El hecho de bendecir a las parejas igualitarias, pero bueno, la desobediencia en el ámbito eclesial y en las prácticas diferentes de las oficiales, me parece que son pues, un avance importantísimo, ¿no? Lo mismo que la heterodoxia en el ámbito teológico. Y por tanto, creo que sí, que son los nuevos sujetos descontentos los que hacen avanzar hacia otro tipo de iglesia como comunidad de iguales, ¿no? Porque en realidad lo que no solamente es en el tema de la bendición de las parejas igualitarias, sino hay todo un movimiento en la iglesia alemana de mujeres que se están rebelando y que están resistiéndose frente al patriarcado jerárquico piramidal patriarcal, ¿no? Y a mí me parece que esos son signos de una gran vitalidad, ¿no? Y lo mismo cabe decir también, y sobre todo, cuando esos signos o esas expresiones son apoyadas por la propia jerarquía, pues me parece que suponen un cambio fundamental, ¿no? Por tanto, la desobediencia, siempre hemos hablado de la desobediencia civil, ¿no? A la hora de incumplir determinadas leyes que son injustas. Pues lo mismo creo que hay que hacer dentro de la Iglesia. La desobediencia es la actitud fundamental de aquellas personas y grupos creyentes y comunidades que realmente quieren construir la Iglesia como una comunidad de iguales. Pero a nosotros y a nosotras también, teólogas y teólogos, nos corresponde la desobediencia en la modalidad de heterodoxia. Recordarán aquel texto de Pablo de Tarso, ¿no? Conviene que haya herejes, que haya disensiones para que resplandezca la verdad, y que coincide con aquella afirmación de Ernst Bloch al comienzo del libro de Ateísmo en el Cristianismo. Lo mejor de las religiones es que crea herejes, para que no incurrir de nuevo en otro proceso como el que tuve el año 2003, pues no utilizo la palabra hereje, pero sí utilizo la palabra heterodoxia. Por tanto, es desobediencia en las prácticas eclesiales, negándose a seguir orientaciones que son contrarias al espíritu igualitario del Evangelio y, desde el punto de vista teológico, reformular y replantear el mensaje desde los nuevos paradigmas de los que hablaré el próximo día. Y luego el tema de la pérdida de la relevancia de la teología. Efectivamente, yo creo que está perdiendo relevancia y bien perdida está, pero quien pierde relevancia es la teología dogmática. La teología tradicional, la teología que responde a preguntas que nadie se plantea y que al mismo tiempo coloca
el dogma y la ortodoxia por delante de la ortopraxis, ¿no? Yo creo que es muy importante que se dogmatice la teología, ¿no? Y que se convierta en ortopraxis, ¿no? Porque defender el depósito de la fe es, pues, encerrar el Evangelio como buena noticia en unos códigos y en unos cánones que son, pues, como el Código de Derecho Canónico y el Catecismo de la Iglesia Católica, dos obras que fueron elaboradas en tiempo de Ratzinger, cuando fue presidente para la Congregación para la Doctrina de la Fe. Cuanto más pierda relevancia la teología dogmática dentro de la sociedad, yo creo que puede conseguir relevancia y papel importante en la teología entendida como que teoría crítica de las religiones, teoría crítica del poder jerárquico absoluto y al mismo tiempo también como teoría crítica del patriarcado eclesial y de la estructura jerárquico-piramidal patriarcal. Y yo creo que así como pierde relevancia la teología dogmática, está ganando influencia extraordinaria en la sociedad todas estas otras teologías, la teología feminista, la teología del diálogo interreligioso, las diferentes teologías de la liberación. Y a mí me parece que lo que pierde por una parte lo gana por otra, pero es mucho mejor la ganancia que consigue por su relevancia en el ámbito social, cultural, emancipatorio, que la pérdida en el ámbito doctrinal y dogmático. Muy bien, muchísimas gracias, José, por esta respuesta. Yo creo que quedan todavía varias ahí preguntas, pero tenemos la esperanza de volvernos a encontrar, entonces creo que podemos seguir discutiendo y compartiendo, ¿verdad?, en torno a estas preguntas que están por ahí. Ahora dejo el espacio ahí a Edwin para que podamos ir ya cerrando. Gracias. Muchísimas gracias. Entonces, solamente para ir pues viendo, muchísimas gracias a ti, Juan José. Te vamos a hacer llegar un diploma electrónico, pero cargado de mucha energía y de mucha buena vibra centroamericana, chapina, quetzalteca, no de la especial, pero sí al menos pues de varios. Perdona que creo que tengo problemas con mi computadora. Deme un segundito, porque se me puso en negro. Y con esto entonces también agradecerte a ti por esta presencia. Para terminar, también algunos avisos. No sé si me escuchan, perdone. Sí se escucha. Ah, ok. Entonces, sí se escucha. Se escucha. Ok, entonces, Sí. perdonen que si yo tengo problemas con mi compu porque se puso algo oscuro. Solamente para decir entonces, 4 avisos. 4 avisos. El número 1, recordar que estamos en camino de la celebración del año ignaciano. Hay muchas actividades que desde la facultad se están promoviendo y desde la misma universidad. Agradecer la presencia de ustedes y siempre pedir su asistencia a las demás actividades que cada coordinador pues está realizando, ya sea desde su disciplina, del diplomado, la licenciatura y los cursos de formación integral como CFEIS. También agradecer su participación en la evaluación, que ya tenemos algunas respuestas. Y también, por último, como un preámbulo, estamos en la celebración del 35 aniversario de la facultad. Entonces, a final de este segundo ciclo, se le estará enviando toda una programación para que podamos participar. Desde ya, en esta celebración, pues, para todos ustedes también están cordialmente invitados.
Y por último, pues entonces agradecer finalmente su presencia y la de Juan José, como también pues la de todos ustedes. Entonces, ya estamos a punto de terminar y no sé si hay otro aviso, Marlene o hermano Julio. Más bien agradecer entonces en este momentito este espacio e invitarlos a que nos sigan viendo en las futuras otras invitaciones y capacitaciones y reuniones que tendremos con cada uno de ustedes. Pues por mi parte, agradecerles su participación y desearles, hubiéramos querido tener un cafecito, un tecito, algo al final, pues ni modo, ya habrán los tiempos y los espacios para hacerlo, y ahorita pues cada uno puede pasar a su suculento almuerzo, ¿verdad? Me imagino cena también allá con Juan José. Muchísimas gracias para todos ustedes, entonces, que tengan muy buena tarde, buen provecho, y nos vemos a la próxima. Muchas gracias a todas y a todos ustedes por haber seguido con este interés en la conferencia, y únicamente, Edwin, tendremos un segundo momento para trabajar el tema de los nuevos, hemos hablado de los nuevos sujetos, de los nuevos desafíos, y quedan los nuevos horizontes teológicos, que son la respuesta a estos nuevos sujetos y nuevos desafíos. Tendremos otro momento para esta exposición, porque de lo contrario pues se quedaría un poco corta, un poco coja la misma. ¿Sí? Sí, muchísimas, sí, nos pondremos de acuerdo contigo, haremos también las gestiones desde la universidad y por supuesto con nuestras agendas en mano, pues veremos esos espacios, ¿verdad? Sí, entonces lo concertamos usted y yo, ¿verdad? Exactamente, así, sí, y agradecerte a ti tu valioso aporte. Ahí también, antes que se me olvide... y también ibas a hablar de los libros. Sí, exactamente, ese es el último tema, perdón, que le iba a proyectar. Por favor, pueden mandarme, igual estaré mandando, pues, o cualquiera que pueda enviarme un correo a Martínez. Yo le mandaré el listado de los libros que tenemos de Juan José Tamayo para poder solicitarlos a una librería de España y entre todos pues cancelar el envío, que es un poquito más práctico, más fácil por el tiempo, pero esta sería una vía para hacer. Entonces, por favor, ya tenemos a menos 2, 3 personas, pero para que se sigan comunicando conmigo para juntarnos en un listado, yo les estaré mandando cuáles son los libros que tiene esta librería y así hacer un solo envío, un solo pago que sale, me parece un poco mejor, ¿verdad? Mi correo martinez@url.edu.gt para ponernos de acuerdo. Muy bien, no viendo más, entonces les agradecemos su presencia y que tengan todos muy buenas tardes.